A ver, para el final de esta capacitación vamos a tener ya la capacidad de resolver este tipo de problemáticas. Este es un ejemplo típico de lo que es teorema de Bayes y probabilidad condicional. ¿Ok? Véanlo un poquito, ya mismo lo vamos a resolver y igualmente vamos paso por paso como siempre. ¿Ok? A ver, muchachos, más que nada, con respecto a la probabilidad, nosotros tenemos que volver a un tema que ya hemos visto en nuestros primeros inicios, en el pre, el famoso, la famosa álgebra de conjuntos. ¿Ok? Esto de aquí, bueno, vamos a hacer un breve hincapié en todo, ¿no? El primero es la operación de cada uno de los eventos. El típico, el más común, es el evento de unión. Ya lo tenemos. Cómo se, digamos, cómo se expresa de manera formal. A unión B es igual a un W, un elemento que pertenece al... ¿Qué significa este conjunto qué significa esta letrita de aquí? ¿Qué significa eso? Ideas. Hay un elemento de... ¿Cómo leíamos eso en álgebra de conjuntos, muchachos? ¿Alguna idea, algo? Si quieren pueden encender el micrófono, no hay problema. Los escucho. ¿Cómo leíamos eso? A ver. Esto de aquí, ohm, si no me equivoco, esto de aquí es como tal el espacio muestral. El espacio muestral es como quien dice un todo, el espacio muestral. Entonces decimos, hay un elemento W que está dentro de ese espacio muestral, tal que W es elemento de A o W es elemento de B. Y es lo que te dice aquí el ohm también. El ohm Ohmio, creo que también se le dice, es toda esta partecita aquí, todo el conjunto en general. ¿Ok? Ahorita igual estamos recordando todo lo que son conceptos y demás. A ver, ok, esta es la operación de unión. A su vez, también tenemos otras operaciones importantes. Aquí tenemos cuando son eventos mutuamente incluyentes, es decir, uno no va a depender de otro. ¿Ok? Asimismo, también vamos a tener ciertas operaciones que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? A ver, esto es lo que les comentaba. Tenemos dos casos cuando tenemos un operador de unión. Cuando hallamos la probabilidad de que dos elementos se unan, por así decirlo, ¿verdad? O es uno o es otro. eh, Hay el caso en el que son eventos mutuamente excluyentes, que vas a necesitar de esta ecuación de acá, y cuando no son eventos mutuamente excluyentes, que vas a necesitar de la ecuación de abajo, caso A y caso B. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta. Hasta ahí dudas, preguntas, ya vamos a ver a qué se refiere eso, pero hasta ahí dudas, preguntas, algo. Ahorita estamos recordando algo que hemos visto en el pre. Ya, no, ninguna pregunta. Estamos ahorita calentando recién. Sigamos entonces. Eh, Muy bien. Asimismo, tenemos una variable súper importante que es la intersección, ¿verdad? Asimismo, vamos a leer. Entonces, al momento de tener dos conjuntos que se intersectan, tenemos un elemento W que está dentro de ese espacio muestral, tal que W es parte del elemento del conjunto A y W aparte es elemento del conjunto B. Nosotros nos interesa esta partecita de aquí que está rayadita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos esto? Probabilidad de A intersección B va a ser igual a N. ¿Qué habíamos dicho en conjunto que era N? Hay una variable súper importante que era N, que te definía el número de conjuntos, el número de elementos que hay en esa parte. ¿Qué era eso? En conjuntos, el número de elementos dentro de un conjunto. Aquí llamábamos número de elementos dentro de un conjunto. O N, lo llamábamos a la cardinalidad. ¿Sí o no? Recordemos un poquito. La cardinalidad es el número total de elementos que se encuentran dentro de un conjunto. Entonces, esto sería igual a la cardinalidad
de A intersección B, es decir, esta partecita de aquí, sobre la cardinalidad del espacio muestral. Es decir, todos los elementos de manera general. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, dudas. Estamos paso por paso. Confirmen para confirmar. Sí, no. Si no hay preguntas, sigo, muchachos. A ver, ok, ya estamos hablando de lo que es la intersección. Sigamos. Ahora, vamos a comenzar a hablar sobre la probabilidad condicional. ¿Cómo representamos esto? Normalmente lo representamos con lo que es una rayita. Y significa, o qué es lo que te quiere decir, que un evento está condicionado de otro. Esto normalmente lo decimos con la palabra dado, sabiendo que, si se sabe que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, se utiliza para calcular la probabilidad de un evento dado que está condicionado con otro, ¿no? Un ejemplo, digamos, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que hoy llueva dado que ayer llovió? ¿Ok? Este es un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva dado que ayer llovió? Ahí tenemos una probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuál vamos a necesitar calcular? La probabilidad de que un evento ocurra dado que ocurrió otro. Eso quiere decir que uno está anexado de otro evento. ¿Ok? Bueno, esta es la ecuación de manera general, ¿no? La probabilidad de A slash B es igual a la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos sobre la probabilidad de B. Ahora, ¿qué significa esto de la probabilidad de B tiene que ser mayor a cero? Muchachos, recordemos matemática. Si tenemos una división, ¿no? La parte del denominador, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que ser siempre mayor a cero. ¿Sí o no? Por eso te dice, esto se cumple siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor a cero. Y ahora, si yo no quiero calcular la probabilidad de A, entonces B, sino que quiero calcular la probabilidad de B, entonces A, es lo mismo. Solamente que la probabilidad de A ahora está abajito en el denominador. Y ahí tienes que decir que la probabilidad de A sea mayor a cero. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, dudas, igualmente vamos con un ejercicio. Ya, dudas, interrogantes, alguna preguntita, algo, o sigo nomás, muchachos, me avisan, estoy yendo muy rápido, díganme. Hola, hola, muchachos, preguntas, dudas, no me entendieron nada, confirmen, confirmen muchachos, nada. Ok, si no hay preguntas, yo sigo. Parece que no. Ya, a ver. Bueno, esto es también un poquito de lo que les estaba comentando, ¿no? La independencia de los eventos que se van a atender. Esto, si lo analizamos con respecto a lo que es la probabilidad condicional, va a tener ciertas reglas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces decimos, si un evento A es independiente de un evento B y nosotros queremos la probabilidad condicional de A entonces B o la probabilidad de A dado que B, simplemente va a ser igual a la probabilidad de A nada más. Así pues, también cabe mencionar que si dijéramos al revés, la probabilidad de B aquí, la probabilidad de B y acá la puerta, a ver, aquí la probabilidad de B, no sé qué quiere escribir esta pizarra, la probabilidad de B y aquí la probabilidad de A, entonces aquí simplemente sería igual a la probabilidad de B, ¿sí o no? ¿Qué más podemos decir? A su vez también, si queremos calcular una multiplicación, ¿verdad? De esos dos conjuntos, simplemente su probabilidad sería igual a la probabilidad de A del primer conjunto multiplicado por la probabilidad de B. Hasta ahí, preguntas, dudas, interrogantes, o no hay ninguna pregunta. Muy rápido estoy yendo, confirmen.
No, todo en orden. Ups, se fue. Ok. Eh, Sigo entonces. A ver, bueno, como ya les mencionaba, se puede hacer lo que es la multiplicación de probabilidades. En tal caso, vamos a necesitar calcular, aquí tenemos unos ejemplos. Cuando tienes la probabilidad de B, entonces A, y la probabilidad de A, entonces B. Eso ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí una intersección, ¿verdad? Probabilidad de A, intersección B. Esto es simplemente como despejar. Despejamos esto y esta probabilidad de A se va para acá y te queda probabilidad de A, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de B intersección. A su vez también despejamos esta partecita de aquí y la probabilidad de B se va ahora acá arriba. Y nos queda esta parte de acá, que es la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A, entonces B. ¿Ok? Eso es simplemente eh, despejes de ecuaciones. Nada más. ¿Sí me entendieron lo que dije o hay preguntas? Confirmen. No, muchachos. Preguntas, dudas, interrogantes. Estoy yendo muy rápido. Muchachos. A ver, entonces sigamos. Bueno, ahora muchachos. Hay algo también llamado en estadística como probabilidad total. ¿Qué es esa probabilidad total? Para la redundancia, es la sumatoria de cada una de esas probabilidades, digamos, y de manera individual. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede decir, por así. Esto de aquí es en sí todo el conjunto como ya habíamos mencionado. En este ejemplo lo estamos dividiendo en cuatro subconjuntos. A1, A2 es una partición de W, ¿verdad? Ah, Y, y B es un subconjunto cualquiera dentro de este, de todo ese conjunto en general. Entonces, aquí podemos hacer una intersección de manera general. Ve que estamos diciendo que es toda esta cosita de amarillo. Y entonces decimos, el subconjunto A, que es el primer cuadradito, lo podemos intersectar con B. Y aquí tenemos esta partecita de aquí. El segundo cuadradito con B, tercer cuadradito con B y cuarto cuadradito con B. Si sumamos cada uno de estos cuadraditos, ¿ya? Y demás, podemos sacar la probabilidad de B, ¿ok? Porque sumando cada uno de estos, ¿verdad? Nos va a dar todo esto de amarillo que tenemos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos de manera un poco más numérica? Para hacerlo un poco más visual, con el famoso teorema de Bayes. Ahora, muchachos, nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre la probabilidad de A, entonces B. Lo que el teorema de Bayes te va a facilitar es hacer que la probabilidad de A, entonces B, con la probabilidad de A, entonces B, hallar la probabilidad de B, entonces A. ¿Ya? Listo. Esto es un ejemplo un poco medio jocoso, pero vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Justamente es un ejemplo que mi profesora de estadística en su tiempo lo hizo. Así que me pareció un poco chévere para poder analizar esto. A ver, vamos poniendo. Es el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que mi pareja me deje si le fui infiel? Vamos a hacer. Ahí tenemos que un evento, ¿verdad? Digamos, es dependiente del otro. Esto es como si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de A? Entonces B. Mediante el teorema de Bayes, podemos responder en cambio otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea infiel
dado que mi pareja me dejó. Algo que, bueno, no tendría tanto sentido, porque si ya te dejan, pues la infidelidad no ocurre. Pero bueno, la cuestión es que se entiende. Podemos hallar en tal caso, es probabilidad de B, entonces A. Y esto lo hacemos gracias al teorema de Bayes. ¿Ok? Es decir, mediante esto podemos sacar esto o viceversa. Mediante esto de aquí podemos hallar lo de acá. ¿Ok? ¿Dudas, interrogantes o no hay ninguna? Pregunta. No, parece que no. Y mediante la ecuación tiene sentido. Con esta ecuación de acá, A entonces B, podemos hallar B entonces A. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante aquí. Esta B que tenemos aquí, vamos a considerar como si fuese mi famosa probabilidad total. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito más un ejercicio a qué es lo que se refiere. Hasta ahora, ¿preguntas, dudas o todo en orden, todo chévere? ¿Me confirman para confirmar? ¿Me confirman, muchachos, si estamos bien hasta el momento o no me están entendiendo nada? No las estoy escuchando. A ver, listo. Que me dice todo claro. Muchas gracias por responderme. A ver, sigamos. Muy bien. Tenemos entonces el siguiente problema que nos habíamos planteado resolver. Tenemos dos líneas de producción. Tenemos dos procesos. El proceso A y tenemos el proceso B. A ver, digamos, tenemos el proceso A y tenemos el proceso B. Te dice, en el proceso A hay 20% de artículos defectuosos, mientras que en el proceso B hay 25%. Te dice que una muestra, la muestra, eso quiere decir el total que tenemos, son 300 productos y hay 200 de A y 100 de B. Te pide como literal A, si se extrae un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea defectuoso? A ver, aquí tenemos algo interesante. Nos interesa calcular la cantidad de defectuosos que tenemos. Como nos interesa calcular la cantidad de defectuosos y los datos que nos están dando son defectuosos, defectuosos, entonces yo digo que la palabrita defectuosos o la cantidad que tengo de defectuosos va a ser igual a ¿qué? A mi probabilidad total. ¿Ok? Ya. A ver, listo. Pilas con eso, ya vamos a resolver. Ya estamos analizando los literales. Siguiente. Si al extraer el producto resultó defectuoso, ¿verdad? Hay la probabilidad de que sea el proceso A. ¿Esto a qué se parece? A una condición. Si yo extraje un producto y es defectuoso, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea el proceso A? Ya, eso es una condición que estamos teniendo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que hallar lo que es la famosa probabilidad condicional. ¿Hasta ahí en claro lo que vamos a hacer o no estamos en claro lo que vamos a hacer? Confirmen para confirmar si está en claro lo que vamos a hacer o no. ¿Sí? No. Ok. Si no me dicen nada, sigo. Chale, a ver, muchachos. Sigamos entonces. Bueno, analicemos. Solución. Tenemos dos procesos, como ya habíamos mencionado, ¿no? A, A es el producto del proceso A, B es el producto del proceso B. D es la cantidad de defectuosos que tienes y D con una rayita arriba es la cantidad de no defectuosos, o sea que están hábiles prácticamente, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar cada uno de los literales que ya habíamos planteado. Esta es una forma de hacerlo, que es por medio de la ramificación. Y decimos, de manera general, nosotros tenemos 300 productos, ¿correcto? 300 productos, de los cuales, de la muestra A, tenemos ¿cuánto? 200 de los 300. De la muestra B, tenemos 100
de los 300 productos que vamos a tener. De esos 200, ¿ya? Mi 20% son defectuosos. Entonces, mi 80% no son defectuosos. A su vez, también en B, el 25%, ¿verdad? Son defectuosos y el 75% no son defectuosos. Ok. Entonces, la cantidad que me sale aquí va a ser la probabilidad que sea defectuoso, dado que es del grupo A o de la muestra A, del producto A. Segundo, sería la probabilidad de que no sea defectuoso, dado que es de la muestra A. A su vez acá, la probabilidad de que sea defectuoso, dado que es de la muestra B. Y aquí, no defectuoso, dado que es de la muestra B. Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí no es mucha ciencia, simplemente es un poquito de multiplicación y comenzamos a hallar lo que es la probabilidad total. Como habíamos mencionado, la probabilidad total sería entonces la cantidad de artículos que tengo que son defectuosos. Y decimos, ok, ¿cuántas muestras tengo? Tengo la muestra A y la muestra B. Ok, chévere. Entonces, la probabilidad de A, y acá ponemos la probabilidad de B. Lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que es de la muestra A, por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que es de la muestra B. Y decimos, ¿cuál es la probabilidad de la muestra A? Simplemente es la división de los 200 que hay en la muestra A, ¿verdad? Dividido para el total, 300. Por eso 200 dividido para el 300. ¿Ok? Multiplicado por la probabilidad que sea defectuoso, dado que es la muestra A. Esto el mismo dato te lo da, que son 0.20. 0.20, entonces 0.20 ponemos acá. Más 100 que tenemos, 100 de la muestra B, sobre 300. Sobre 300. Y lo multiplicamos por el 25% que sean defectuosos. Y esto, poniéndolo en una calculadora, nos sale 65 sobre 300 y es 0.2167. Ahora les pregunto yo, ahí tenemos dos respuestas, 0.2167 y 21.67%. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál de las dos respuestas es la probabilidad de que eso ocurra? ¿0.21 o 21.67? ¿Cuál es la probabilidad de que eso haya ocurrido? ¿Cuál de las dos es la respuesta? Estamos en un examen, por algún motivo el profesor pone opción múltiple. Rara vez ocurre eso. Pero bueno, este, tenemos las dos opciones, 0.2167 y 21.67. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? 0.21 o 21.67. Me dice Kerry 21.67. A ver, muchachos, recordemos otra vez. Hay dos términos importantes en estadística que son probabilidad y porcentaje de probabilidad. Porcentaje de probabilidad. La probabilidad se mide en valores entre 0 y 1, mientras que el porcentaje de la probabilidad, como el mismo nombre lo indica, lo mide en valores entre 0 y 100, que lo único que haces es a la probabilidad multiplicarle por 100, por 100%, nada más. El término que se utiliza si te está diciendo la probabilidad, tienes que darle un valor entre 0 y 1. Entonces, es decir, la probabilidad es 0.2167, mientras que el porcentaje de probabilidad es 21.67%. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o ninguna? No hay ninguna pregunta. Confirmen para confirmar. Confirmen, muchachos. ¿Ninguna pregunta? Ok. Si no me dicen nada, sigo. A ver,
¿Qué más te da el ejercicio? Ya hemos calculado lo que es la probabilidad de artículos defectuosos. Podemos entonces hallar la probabilidad de que no sean defectuosos. ¿Cómo lo hacemos eso? Si el 21.60, el 0,2167 es que sean defectuosos, es la diferencia. Uno, que es la cantidad total, menos 0,2167, aproximadamente 0,69%, 0,6823 si no me equivoco, por ciento aproximadamente de que no sean defectuosos. Ok, eso como ya por si acaso. Ya, eso para el literal A. ¿Dudas, preguntas o ninguna hasta el momento con respecto a esto? Confírmenme. ¿Estamos todos en claro o no me entendieron nada? Confirmen para confirmar. Ok, para el literal B te dice, si al extraer el producto resultó defectuoso, hay la probabilidad de que este sea del proceso A. ¿Ok? Es una condición. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un artículo este sea del proceso A, dado que es defectuoso? La probabilidad de A dado B. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó primero? Primero, resultó defectuoso. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que algo pase, dado que esto pasó primero. ¿Va? Entonces, lo que sea defectuoso pasó primero. Y decimos, la probabilidad de que sea defectuoso, ya lo hemos sacado, 0,2167, y simplemente, por ecuación, la probabilidad de A, que multiplicará a la probabilidad de A, sería de D, dado A, que eso el propio ejercicio te da, 0,20. Así que decimos, probabilidad de A va a ser igual a 200 dividido por 300 multiplicado por 0,20 sobre 0,2167, dando así entonces una probabilidad de 0,615. ¿Ok? 0,615, si en cambio nos piden el porcentaje de probabilidad, ya estamos hablando de 61,5%. Eso es lo que te hace el teorema de Bayes. ¿Va? Preguntas, dudas, interrogantes, si no, para seguir. Tengo más ejercicios acá. Me confirma si todo está en orden. Me confirman, sí, para poder seguir. Sí, sí, ok, listo. Ok, todo en orden. Vamos, sigamos entonces. Se me fue. Ya, a ver, sigamos. Aquí tengo algunos ejercicios. Ya, vamos a analizarlos. Te dicen, los resultados de una encuesta efectuada entre 100 personas dio como resultado la opinión que les merece el servicio de transporte urbano en provincias. Los datos se consignan en el siguiente cuadro. Las personas se clasifican previamente en nacionales y extranjeras. Esto es un problema típico también de examen, pero es un poquito más sencillo ya que ya te están dando los datos. Entonces, decimos, tendrán un cuadro en el cual te dan la opinión, bueno, regular, malo, no opina, y el total y la nacionalidad que se tiene, nacionales, extranjeros y el total de todos. ¿Ok? Te dice, a partir de la tabla mostrada, calcular las siguientes probabilidades. Entonces, vamos a rueda. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Veamos. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea, si estoy compartiendo pantalla? Parece que se plantó, ¿o no? Estoy hablando como loco y no. Ahí está. Confirman. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea nacional? ¿Cómo sería ahí? ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo calcularíamos eso? La probabilidad de que la persona seleccionada sea nacional, teniendo el cuadradito. ¿Qué es lo que se haría? ¿Cuál sería esa probabilidad?
Confirmen, muchachos. Ustedes creo que ya pueden hacer eso. Está súper sencillo. La probabilidad de que la persona seleccionada sea nacional. De todo este conjunto, yo quiero seleccionar una persona al azar y que ésta sea nacional. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una persona nacional? Confirmen, confirmen. ¿Cuál sería esa probabilidad? Confirmen, muchachos. ¿Cómo hallaríamos eso? ¿Qué haríamos? Está súper sencillo. Simplemente es, nos ubicamos en personas nacionales. ¿Qué cantidad de personas nacionales tengo? 80, ¿verdad? Entre buenos, regulares, malos, no opinan, entre todos, en general tengo 80 personas. ¿De cuánto? De 100. Entonces mi probabilidad es 80 sobre 100. Y 80 sobre 100 es 0,8, ¿verdad? Nuevamente repito, 0,8 si quiero decir probabilidad, u 80% si en cambio yo quiero decir mi porcentaje de probabilidad. ¿Ok? Entonces, sigamos. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada opine que el servicio de transporte urbano en provincias es bueno? Y ya, eso. Sí, de las provincias es bueno. Aquí no estamos hablando si es nacional o extranjero, pueden ser ambos. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad, muchachos? Aló, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada opine que el servicio de transporte urbano es bueno? ¿Qué es lo que debemos hacer y cuál sería la probabilidad? Confirmen, confirmen, muchachos. ¿Cómo se lo haría? Aló, operación retina. ¿Cómo se lo haría? ¿Cómo se lo haría, muchachos? Aló, es esto. Simplemente. Nos interesa saber, ¿verdad? ¿Cuántas personas opinaron que el que el transporte es bueno? Simplemente nos ubicamos en bueno. Está diciendo el problema, si es nacional o extranjero, no. Entonces vamos a tener que considerar los dos. Y decimos, el total de personas que dijeron bueno es 12. ¿12 de cuánto? De 100. ¿Ok? Si en cambio Si en cambio yo hubiese querido decir, netamente las personas que opinaron es bueno y que ésta sea, por ejemplo, nacional, entonces mi probabilidad ahí sería de 8 dividido entre 100. Ok, correcto. Hasta ahora, ¿preguntas, dudas o todo en orden? Confirmen. ¿Preguntas, dudas o todo en orden? ¿Me confirman? ¿Dudas, preguntas, dudas existenciales? Parece que todo esté claro. Todo bien, me dicen por aquí. No sé si alguien más veo actuando los mismos. Sé, quizá Leiner, López o María o Kerly me pueden decir algo, si está todo bien. Ninguna pregunta. Ok, ok, chévere. Entonces puedo seguir. Sigamos entonces. Te dicen ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea extranjero y que opine que el servicio de transporte es regular? Entonces, sencillo, muchachos. Simplemente vamos a donde es extranjeros y nos ponemos que es regular. ¿Regular cuántos dicen que son? 5. ¿5 de cuánto? De 100. Entonces, mi probabilidad sería 0,005. Ajá. Y así, muchachos, ese es uno de los ejercicios más fáciles que hay, ¿ya? Solo deben tener en cuenta bien al momento de que le pregunten. Vamos a seguir, sigamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea nacional u opine que el servicio de transporte urbano en provincias es malo? Aquí ya tenemos algo chévere y es algo con respecto a lo que ya hemos visto, que es la famosa unión. Aquí nos interesa que la persona seleccionada, ¿verdad? Sea nacional y además opine que el servicio de transporte es mal. Vamos haciendo. ¿Cómo se lo haría eso ahí?
mediante una pequeña ecuación, ¿verdad? Ahorita lo puse con N, con M, pueden ponerlo con A, como B, como se lo hagan más sencillo, pero esa es la probabilidad de uno. Ahora, según los que yo le había dado en antes, ¿ante qué tipo de probabilidad de evento, perdón, estamos? ¿Mutuamente excluyentes o no? ¿Son eventos mutuamente excluyentes o no? Con respecto a lo que yo les había mencionado anteriormente. ¿Son mutuamente excluyentes o no? ¿O son eventos cualquiera? En este caso son eventos cualquiera. Habíamos dicho cuando la probabilidad de que son eventos mutuamente excluyentes es simplemente la sumatoria. Entonces son eventos cualquiera. Eh, ¿Cuánto daba en el C? Ah, ya, en el C, listo, ya te digo. Ya, la probabilidad es 0,05. Simplemente de la tablita pones lo que es extranjeros y que opinen que el servicio es regular. Entonces estamos hablando de 5 sobre 100. ¿Ok? Listo. Ya, perfecto, gracias. A ver, sigamos entonces. Ya tenemos tres literales. Vamos con el siguiente, como estamos diciendo. A ver, bueno, como dijimos, vamos por partes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera? Tenemos N y M. ¿Cuál sería cada uno de esos eventos? Primero, sea nacional. Segundo, servicio de transporte en provincia sea malo. Entonces, ahí tenemos. Tenemos que ver entonces las personas que sean nacionales, eso quiere decir N, la probabilidad de que el transporte sea malo, M, menos la unión de ambos. Y entonces decimos, sencillo, ups, vámonos a la tablita. Tenemos sean nacionales y decimos que es bueno, tanto. Y entonces, espero que ya lo tengan la tablita ahí. Simplemente decimos 80, que son la cantidad de nacionales, ¿verdad? Sobre 100. ¿Y cuántas personas opinaron que el servicio era malo? Hicimos 40 de 100. ¿Y cuántas personas hay en la intersección entre los dos? Entre que sean nacionales y que el servicio es malo. Vamos a entonces a corroborar si es verdad que es 30. Correcto. Es nacional, el servicio es malo, hay 30 personas. Y entonces, por eso decimos que sería menos 30 sobre 100. Finalmente, despejamos todo y tenemos una probabilidad de 90 sobre 100 o 0,9. ¿Ok? Entonces, esa sería mi probabilidad, 0,9 o el porcentaje de la probabilidad, 90%. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí me están entendiendo o no me entendieron nada? Y que revisemos. N, rapidito, por si acaso. N son personas nacionales, ¿verdad? Entonces, personas nacionales, estamos hablando que es 80. ¿80 de cuánto? De 100. Por eso decimos N 80 sobre 100. M son aquellos que dicen que el servicio es malo. Entonces, vámonos en malo, ¿verdad? Y decimos el total es 40. Entonces, mi probabilidad 40 sobre 100. Ahora la intersección de ambos, de que sean nacionales y que digan que el servicio es malo. Nacionales y dicen que el servicio es malo, 30. Menos 30 dividido entre 100. Entonces, la probabilidad es 90 sobre 100 o 0,9 o el porcentaje de probabilidad, si ustedes quieren, 90%. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas o ninguna? Parece que no. Vamos con el siguiente. Si tienen preguntas, digan nomás. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada opine que el servicio de transporte urbano en provincias es malo o es regular? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál sería esa probabilidad? Confirmen para confirmar. Les dejo 2 minutos y me dicen ustedes la respuesta. Vamos a pausar. Confirmen para confirmar. ¿Cuánto les salió? Dice 0,83. Eh, Otra persona 0,83. Va acá.
Vamos a ver si es verdad o no es verdad. A ver, muchachos, ¿qué te dice? Eh, te pide analizar la probabilidad de que el servicio o es malo o es regular. Ya, entonces, simplemente vamos a analizar malo y regular. Pregunto yo, ¿estos dos eventos de aquí son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? De esta formulita que usamos acá, habíamos dicho que esta formulita era para eventos que son eventos cualquiera, es decir, no son mutuamente excluyentes. Ya, son eventos whatever, cualquiera, ¿verdad? No son mutuamente excluyentes. Pero había una formulita que era nada más eliminar esta partecita de aquí. Y cuando teníamos eso, era eventos mutuamente excluyentes. Les pregunto, ¿esto de aquí es evento mutuamente excluyente o no mutuamente excluyente? ¿Cómo analizamos que son eventos mutuamente excluyentes o no? Confirmen. ¿Qué formulita usamos? ¿La que tiene el menos o la que no tiene el menos? Confirmen para confirmar. ¿Cuál sería conveniente utilizar? ¿La que tiene todo el menos y la intersección o sin el menos? ¿Cuál sería? Ok, correcto, correctísimo. La que no tiene el menos. ¿Por qué? Aquí si estamos analizando, ¿verdad? Vamos a comparar nacionales y la opinión. En este caso, estamos comparando esto con esto de acá. Digamos que estamos comparando filas con columnas. Ok. En el caso de tablitas, miremoslos así. Estamos comparando filas con columnas, no son mutuamente excluyentes. Si estamos comparando, en cambio, eventos que ocurren en la misma fila o en la misma columna, o bueno, comparando eventos así en columnas, ¿verdad? O columna con columna o fila con fila, ahí estamos hablando que son eventos que son mutuamente excluyentes. Si analizamos, por ejemplo, la comparación entre nacional y extranjeros, estamos hablando que son mutuamente excluyentes. Si analizamos bueno con malo o regular con no opinan, se me ocurre, entonces no son perdón, son mutuamente excluyentes. Y decimos entonces esto. Tenemos que estamos comparando eventos. Esta columnita con la columna de acá. Entonces, por eso utilizamos esta ecuación de acá. De manera sencilla, simplemente decimos probabilidad 40 sobre 100 más 43 sobre 100. Entonces, la probabilidad es 0,83 o también 83%. Ok. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, dudas existenciales o ninguna? Confirmen para confirmar. Confirmen para confirmar. ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces, ya parece que ustedes, caramba, ya parece que comprendieron un poquito más. Así que, ¿cuál sería esta probabilidad? Si se sabe que la persona seleccionada es extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que opine que el transporte urbano en provincias es bueno? Todo suyo, muchachos. Les doy 2 minutos, así mismo para la grabación. Así que adelante, vamos. Esto tiene pinta a probabilidad condicional, ¿verdad? Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que opine que el transporte urbano en provincias es malo? Pero ¿qué pasó primero? Seleccionamos a una persona extranjera. Entonces, ¿cómo sería, muchachos? Confirmen. ¿Cuál sería eso? ¿Me avisan, muchachos? Díganme cuánto les sale. 1 minuto.
¿Cuánto le sale, muchachos? ¿Alguien? María, ¿te salió? Omar, ¿te salió? Kerly, Leiner, Carpio, ¿le salieron? ¿Cuánto le salió? ¿Cómo le salió? ¿Están todavía batallando? Confirmen para confirmar. Bueno, a ver. Vamos analizando en tal caso. Ya dijimos que estamos ante el caso. A ver, ya tengo un mensaje. 0.2. Vamos a ver si es verdad. Otra persona me escribe 0.33. No sé, vamos a revisar. A ver, estamos ante el caso, ya dijimos sobre probabilidad condicional. Y entonces, analicemos. Decimos, la probabilidad de que ocurra un evento dado a que ocurrió tal. En este caso, mi probabilidad es de que sea extranjero. Eso es lo que va a ocurrir primero. Esto ya lo habíamos dicho. Lo que va después de la rayita es lo que ocurre primero. ¿Va? Entonces, es igual a la cardinalidad, habíamos mencionado eso antes, de la intersección de esos dos eventos. Entonces, me interesa analizar cuál es bueno y además qué es extranjero. Entonces, extranjeros buenos, ahí dicen 4. ¿Por qué no ponemos 4 sobre 100 en total? Porque en este caso solamente estamos analizando a la población de extranjeros. ¿Ok? Ya, entonces, por eso aquí tenemos la cardinalidad de E sería igual a 20. Entonces sería 4 dividido entre 20, eso es 0.2, ¿verdad? La probabilidad sería de 0.2, correcto María, y el porcentaje de probabilidad entonces es del 20%, muchachos. Listo. Hasta ahí, preguntas. Ya, tengo un mensaje de Omar porque es B slash E y no E slash B. A ver, en probabilidad condicional tenemos que tomar en cuenta qué es lo que ocurre primero, ¿verdad? En este caso, lo que va después de la rayita es lo que va a ocurrir primero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir primero según la propuesta? Te dice, si se sabe que la persona seleccionada es extranjera, esto ocurre primero. Vas a saber que el ley va a ser extranjero. Entonces, por eso el E va después. Y decimos probabilidad de B, entonces E. ¿Ya? Ahí sí o no. Ahí sí o no. Sí o no. Confirma, sí, ya, para acá. Chévere. Sigamos entonces. Eh, Decimos el F. Creo que hay un literal más. Déjenme ver. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea nacional, puesto que la opinión fue que el transporte urbano en provincia es regular? Ok, chévere. ¿Cuánto sería ahí? Así mismo le doy 2 minutos para que ustedes puedan analizar. Adelante. De esta interrogante, ¿qué analizamos primero? ¿Qué es lo que ocurre primero? ¿Que la persona sea nacional o que hayan opinado que es regular? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero de las dos partes? Te dice que la persona sea nacional o que es regular, según lo que tenemos. Confirmen para confirmar. ¿Qué viene primero? Vendría primero, te dice, puesto que la opinión fue que el transporte urbano en provincia es regular. Entonces, esto pasó primero. El regular entonces iría después de la rayita. Y ahí decimos, probabilidad de que sea nacional, dado que es regular. N sobre R. Entonces decimos simplemente, cardinalidad de la intersección entre nacionalidad con regular, perdón, nacional con regular, 38, ¿verdad? Dividido para la cardinalidad de qué estamos hablando, de las personas que dijeron regulares. Entonces la cardinalidad de R es 43. Entonces 38 dividido para 43
la probabilidad me sale 0,8837 y el porcentaje de probabilidad 88,37. Ok, ¿entendido, muchachos, o no entendido? ¿Sí o no? Aquí, más que nada, tenemos que ver qué ocurre primero. Ya. Analizando qué ocurre primero, ya podemos analizar las probabilidades. Sé que puede ser un poco complicado el hecho de que te diga la probabilidad de que uno ocurra dado que otro. O sea, es un juego de palabras. Pero por eso hay que ver siempre qué es lo que ocurre primero. Entonces, ¿entendido o no entendido? ¿Entendido, muchachos, o no entendido? ¿Sí o no? ¿Me confirman si están de acuerdo, no están de acuerdo, si entendieron? ¿Me confirman, muchachos? ¿Sí está todo claro? Parece que sí. Ya, ok, me respondió. María, Kerly, Leiner, López, todo claro, en orden, no hay preguntas, no hay interrogantes. Ok, ya, Kerly, gracias María. Ok, chéverísimo. Entonces, sigamos. Analicemos. A ver, aquí tenemos otro ejercicio más. Déjenme borrar la pizarra. Te dice, de un grupo de jóvenes del bar de la universidad, se selecciona al azar un estudiante, hombre, ¿cuál es la probabilidad de que ese joven haya consumido más de 5 gaseosas por semana? Y ahí tenemos el cuadradito. Confirme, ¿cuánto sería la respuesta? Vamos, así mismo, un par de minutos. Este ejercicio. ¿Qué sucede primero o a qué le paramos bola primero? Confirme. ¿Qué te dice el ejercicio? Vamos a ver, vamos a analizar. Aquí te dice, se selecciona al azar un estudiante hombre, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que ese joven haya consumido más de 5 gaseosas por semana? Entonces, ¿qué pasó primero? Se seleccionó a un estudiante que es hombre. Entonces, si decimos, aquí ya tenemos, eh, en caso el estudiante que es hombre va después del slash. ¿Ok? Pilas con eso. Ya, tenemos que ver nuevamente, de una manera rápida de analizar, qué ocurre primero. Ya. Ok, la cantidad más de 5 gaseosas, entonces, esto sería la probabilidad de que haya consumido más de 5 gaseosas y que este estudiante sea hombre. Entonces, ¿cuál sería dicha probabilidad? Vamos a revisar. Ya, a ver. Listo. ¿Qué dice aquí? Ya, a ver. ¿Cuál sería esta probabilidad? Asimismo, más de 5 gaseosas es hombre, estamos hablando de 20, ¿verdad? ¿20 de cuántos? Del total de estudiantes hombres. En este caso va a ser 100. Entonces, mi probabilidad es 20 sobre 100. Entonces es 0,2. ¿Ok? Así, 0,2, 20 sobre 100. Entonces, esto sería, bueno, aquí te dicen dónde se es consumo y ese es por sexo o género. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿Por qué tienen ese 150 ahí? Bueno, esta manera de desarrollar es una alternativa, pero puede ser también un poquito confuso, ¿verdad? Ya que el 150 es el total en general, ¿verdad? El espacio muestral, por así decirlo. Simplemente 20 dividido para 150 sobre 100 dividido para 150. Si se dan cuenta, es lo mismo que decir simplemente 20 sobre 50, que es la forma como nosotros lo hemos analizado. Y eso es 0,2. Preguntas, dudas, interrogantes, dudas existenciales. Dudas existenciales, ninguna. No, sí, no. ¿Me confirman si